se me ha solicitado les socialice, maestras, maestros, rectoras, rectores, aquellos elementos que hacen parte de la experiencia significativa con la que la Secretaría de Educación Departamental se presentó al Foro Nacional de Educación Rural. Pero antes de ir al tema, es importante comentar lo siguiente. A propósito del taller que se hizo la semana pasada en Cali, a efectos de empezar a construir el Plan Nacional de Desarrollo y concretamente el Plan Nacional de Educación, pues igual yo hice parte de ese taller y estuve en la mesa de educación rural. Ocurrió algo bien simpático, y es que el coordinador de esa mesa por parte del Ministerio de Educación Nacional planteó unos temas. Él le dijo a los asistentes, allí estaba inclusive la doctora Lucina, también estaba presente el doctor Oilmer de Jesús Gutiérrez, secretario de Educación, y Fernando Forero. Le planteó la siguiente pregunta: ¿cómo se piensan ustedes la educación rural en Colombia, ¿sí?, a partir de componente pedagógico, componente administrativo, componente técnico y otros componentes? La discusión y el debate, porque luego llamó a que conformáramos grupos de acuerdo con cada uno de esos ejes temáticos, el debate giró en torno a lo siguiente, y es que coincidimos la inmensa mayoría de los allí asistentes a esa mesa de educación rural en que no deberíamos hacer una disertación, una discusión, ¿sí?, alrededor de cómo nos pensamos la educación rural en Colombia frente a cada uno de los componentes, que deberíamos más bien afrontar el debate y la discusión a partir de la idea de la construcción de política, pero no política per se, construcción de política pública para educación rural en el Valle del Cauca. Le insistimos una y otra vez al coordinador de la mesa, pero el hombre, pues obviamente siguiendo lineamientos del ministerio, no se salió del tema. Entonces algunos tomamos la iniciativa de salirnos de esos 4 o 5 componentes y más bien presentar, ¿sí?, un tema alrededor de la importancia que hoy supone la construcción de política pública de educación rural. Pues yo traigo este comentario a colación precisamente por lo que planteó el rector, creo que fue Efraín Umaña, me parece, que fue quien planteó el tema de la política, y también lo hizo Sarita, y bueno, cada uno en su medida lo hizo. Por eso traigo a colación el tema, porque igual soy un convencido, ¿sí?, de que no es posible tener desarrollos en materia de educación rural si no existe una política pública, por supuesto planteada desde el nivel nacional, desde una ley, ¿sí?, una ley que fue la propuesta del rector Efraín. Y esa ley no puede ser de ninguna manera, y creo que allí es donde cabe el gran reto y el gran desafío para las maestras, para los maestros, pero también para el estamento gubernamental departamental. Es que no puede pensarse en una ley construida desde los escritorios, porque termina pasando igual que con todas las ordenanzas, los acuerdos y las leyes que se construyen desde los escritorios, terminan adornando los anaqueles y listo, no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando planteo el tema desde este punto de vista, quiero decir, tiene que generarse, y creo que ese es uno de los grandes retos y desafíos del Valle del Cauca, y es generar la dinámica necesaria y suficiente y tomar la iniciativa en el ejercicio de generar el debate público a través de, bueno, podrían ser mesas de diálogo, de debate, de concertación, pero generar el debate público, no solamente con la participación de maestras y maestros, por supuesto, son los más llamados a ese ejercicio, tiene que ser con la participación de maestras, maestros, directivos docentes, padres de familia, estudiantes, comunidad en general, sectores, ¿sí?, el empresarial, el sector privado inclusive, todos los sectores de la sociedad deben participar del ejercicio, porque una ley, un acuerdo, una ordenanza
en su cuerpo físico debe contener un objeto, ¿sí? Pero también unos principios rectores. Y esos principios rectores deben generar, ¿sí? O deben derivar, mejor, en unas acciones. ¿Cuáles son las acciones que suponen esos principios rectores, que son los que se deben llevar allá, al territorio, a la escuela, al colegio, a la comunidad? Y finalmente, una organización que se encargue de hacerle seguimiento, control, verificación, monitoreo y evaluación. Digamos que son muchos más los elementos, pero esos tres elementos son los más necesarios en el tema de la constitución estructural y física de una política pública. Y por supuesto, esos principios rectores y esas acciones tienen que recoger el sentimiento, el pensamiento de quienes participan en el ejercicio de la construcción de esa política pública. Tienen que recogerlo. Visto de esa manera, pues lo que ustedes han planteado, lo que planteó Efraín, lo que planteó Oscar, lo que plantearon los demás compañeros, ¿sí? Y seguramente lo que tienen en mente y en cabeza todos ustedes para plantear en esa condición de construcción de política pública, tiene que quedar recogido allí. De otra manera no tendría sentido tampoco meternos en semejante situación a construir política pública, sino es desde la participación directa de la comunidad. Quería pues hacer este comentario antes de empezar a socializarles este tema de lo que ha venido haciendo la Secretaría de Educación Departamental. ¿Tienes el archivo allí? Es este. Y yo pienso que el Valle del Cauca debería tomar la iniciativa, porque no es necesario que exista una ley para pensar en política pública regional. Nosotros podemos tomar la iniciativa, sí, ese es. Perfecto. Podemos tomar la iniciativa, un proyecto de ordenanza, ¿sí? Convertirlo en ordenanza, política pública regional, territorial. Y después los territorios, los municipios, tienen allí una matriz para construir su propia política pública de educación rural. Bueno, lo que planteaba el doctor Ángel Ignacio, para nosotros es muy especial, muy particular, sobre todo si se considera que nuestra población, la población del Valle del Cauca, es una población diversa, ¿sí? El 72.23% es población afrodescendiente. Bueno, mulatos, negros, población afrodescendiente, el 72.23%. El 27.21% indígenas, 0.54 gitanos, 72.23%, población sin pertenencia étnica. Afrodescendiente 27.21, indígenas 0.54 y el 0.02 gitanos. Allí vemos pues cómo nuestra población es bien diversa y esa población tan diversa que vemos aquí en estadísticas, de acuerdo con el DANE, pues está reflejada ya en la pequeña república. ¿Cuál es la pequeña república? La escuela, ¿cierto? Está reflejada esa población. Y nosotros, sobre todo en nuestro sector rural, considerando que tenemos 127 instituciones educativas ubicadas en el sector rural, lo vemos mayormente reflejado. Tenemos 149 instituciones educativas en los 34 municipios no certificados. De estas, 127 instituciones están ubicadas en la zona rural y de estas 47 cuentan con especialidad técnico-agropecuaria. 47. Esto pues obviamente es fuente del CIMAP con corte al 30 de septiembre. Hablamos de una población de 133.493 estudiantes matriculados en la entidad territorial certificada Valle del Cauca. Estos primeros elementos como parte del contexto. Esta buena práctica de la Secretaría de Educación Departamental, y algo bien curioso, desde mi punto de vista, no debería hablarse de una buena práctica de la Secretaría de Educación Departamental en estos términos. ¿Cuáles son los términos? ¿Qué es lo que la Secretaría ha hecho? ¿Cuál es la inversión y en qué lo ha invertido? Por una razón elemental. Es que eso es obligación constitucional, es lo que es el deber ser del ente estatal, del ente gubernamental.
Pero resulta que la generalidad en Colombia es lo contrario, es que no hay inversión, no hay intervención en el sector rural. Y entonces cuando una entidad territorial hace intervención, ¿sí?, demuestra una inversión, pues se convierte en algo novedoso, en algo importante. Y entonces, bueno, se puede denominar como una buena práctica de ese ente territorial certificado. Aquí hablamos de una población beneficiada de 46.294 estudiantes matriculados en las 127 instituciones educativas rurales. Recuerden que son 133.000 matriculados en las 149 instituciones, pero en las instituciones rurales, que son 127, tenemos 46.294 matriculados. De ellos corresponden, de estos 2.246 corresponden a población indígena, 4.602 es población afrodescendiente, 39.436 son campesinos. Y de ese total, de esos 46.294, en nuestras escuelas, en nuestros colegios rurales, tenemos 1.062 estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. Que igual debería existir también una línea especial y particular para la atención de estos estudiantes. Asumo que muchos de ustedes recuerdan hace 8 hasta hace 10 años las famosas aulas especiales. Imagino que las recuerdan. Las famosas aulas especiales fueron unos espacios creados específicamente dedicados para la atención de la población con discapacidad y talentos excepcionales. Pero eran unas aulas que no solamente contaban con el maestro de rigor, sino que también otros profesionales, terapeutas, por ejemplo, de lenguaje, psicólogos, fonoaudiólogos y otro tipo de profesionales que coadyuvaban al proceso de formación de estos jóvenes, de estas chicas y de estos chicos. Pues hoy, estas chicas, estos chicos con discapacidad y talentos excepcionales, pues están obligados a concurrir, a asistir al aula regular, obligando a las maestras y a los maestros a convertirse en todo. Maestro, psicólogo, sociólogo, en todo, ¿sí? En todo. Entonces, aún así, pues hay que resaltar que tenemos 1062. De esta práctica se han beneficiado 127 directivos docentes, 1006 docentes y 140 administrativos. ¿De qué manera se han beneficiado? Básicamente con procesos de formación y cualificación en el plan integral de componentes curriculares, modelo flexible, formulación de proyectos, competencias ciudadanas, formulación de proyectos y otros elementos más, por ejemplo el tema de competencias saber y otros elementos más que se vienen desplegando desde la Secretaría de Educación Departamental. Es como el total de población que se ha beneficiado con esta buena práctica. Estos elementos han significado una inversión de 4.738 millones de pesos. ¿Cuál es, digamos, la importancia? Es que esos 4.738 millones de pesos no provienen del orden nacional, provienen del orden departamental, son recursos públicos. Y entonces cuando usted los contrapone con los recursos invertidos por otras administraciones a nivel territorial, pues usted se va a dar cuenta que aquí hay una importante inversión, una significativa inversión representada en todos estos elementos que acabo de señalar. ¿Qué se tomó como punto de partida para esa buena práctica? El tema del aumento, la disminución de la matrícula y el incremento de la deserción escolar. ¿Sí? Arrancando el 2016, pues comparado con el 2015 se observó una disminución considerable de la matrícula y un alto porcentaje de deserción escolar en todo el departamento, pero con mayor incidencia en la zona rural. Para iniciar un proceso de resolver ese tema, la solución a ese problema, entonces se tomaron como referentes o como antecedentes significativos el Plan de Desarrollo Departamental, toda vez que este consagra algunos programas dedicados o dirigidos a fortalecer la
Educación Rural del departamento del Valle del Cauca. Se tomó como referente el recrudecimiento del conflicto armado, que ha significado sobre todo en los territorios rurales, entre otras cosas, por ejemplo, desplazamiento forzoso de la población rural, de la población campesina. 2, ha significado de alguna manera vinculación directa de nuestros muchachos, de nuestras muchachas, ¿sí?, a los actores, a los grupos actores de violencia en nuestro territorio, bien de manera voluntaria o de manera forzosa. En el caso particular de las niñas, las chicas, pues en la mayoría de los casos se las han llevado, ¿sí?, se las han llevado. Y el tercer elemento o referente significativo tiene que ver con el diagnóstico. Pues un primer ejercicio que adelantó la Secretaría de Educación Departamental a través del grupo, ¿sí?, del Programa Especial de Educación Rural fue precisamente ese, de levantar el diagnóstico y la caracterización de nuestras instituciones educativas. Con esos 3 elementos, entonces, la Secretaría de Educación Departamental se dio a la tarea de construir una propuesta para contrarrestar este elemento que estaba afectando. Ahora, detrás de este elemento hay, digamos, graves consecuencias. En algún momento se llegó a plantear que llegaría en el tiempo y en la instancia justo el punto en el que las maestras y los maestros tendrían que salir a pelearse los estudiantes. En algún momento eso se planteó, sobre todo por allá por el año 2001-2002, ¿sí?, enero del 2002, cuando entraba en rigor la Ley 715. Entonces, cuando entra en vigencia la Ley 715, empieza a plantearse, bueno, como está planteada la Ley 715, seguramente llegará el momento en que tendrán que los maestros y las maestras salir a pelear los estudiantes. No pasó mucho tiempo sin que ello se hiciera evidente, y hoy mucho más. Entonces, cuando hablamos del tema de la disminución de la matrícula y un incremento en la deserción, pues eso está tácitamente planteado en la literatura fiscalista de la Ley 715, porque disminución de matrícula y aumento de deserción supone entonces menos recursos, ¿sí?, girados a través del Sistema General de Participaciones, claro, la figura per cápita. Y entonces fíjense ustedes que eso termina obligando, vía Ley 715, la aplicación de las relaciones técnicas. Y entonces ustedes ya saben todo lo que sobreviene. De hecho, lo primero que ocurrió fue la fusión de instituciones educativas. Y entonces, de 4 rectores hicimos 1. Pues en el mejor de los casos, de 4 rectores hicimos 1. Empieza a desaparecer sistemáticamente la nocturna, tal cual como la conocimos, empezó a desaparecer. Los maestros terminaron afectados, ¿sí?, con su grado 14, terminaron afectados en el poder adquisitivo de su salario, porque también, ¿sí?, si revisan la tabla salarial de los maestros desde hace 12 años hacia acá, verán la gran afectación allí. En fin, todos ustedes han sido testigos a lo largo de estos 17 años de las nefastas consecuencias de la Ley 715. Y entonces hoy, rectores, maestras, maestros, pero también las entidades certificadas territoriales, nos movemos en ese dilema, el dilema de la deserción, el dilema de la disminución, porque allí siempre está latente y presente el fantasma de la disminución de los recursos para atender la educación vía Sistema General de Participaciones.